Bienvenidos. A partir de este momento acompaña a Gina Villagómez Valdés en un espacio diseñado para desafiar tus límites. Este es el lugar donde tú tomas el control, define tu propio éxito y transforma tus metas en realidad. No dejes que nada te detenga, derriba tus límites. Crece en cada desafío y descubre cómo tu fuerza inspira un mundo en constante evolución. Porque hoy, más que nunca, es tiempo de mujeres. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos de la revista Peninsular? Un gusto tenerlos aquí de nuevo en este espacio dirigido especialmente para ustedes, donde tenemos la presencia de muchas mujeres. Ustedes saben que aquí han pasado ya más de 140 mujeres en entrevistas donde hemos visto cómo el género femenino ha logrado incorporarse al mercado de trabajo, a las artes, al deporte, a la política. Mujeres que han roto el techo de cristal, mujeres que se preparan, mujeres que están listas para todo y cuando la vida las tira, se vuelven a levantar. Hoy tenemos una mujer que, fíjense que es un área muy ajena para mí, que es la literatura. Ella es una mujer que tiene una pluma maravillosa que me ha hecho, pues hasta ahora que la conocí recientemente, me ha hecho entrar en una narrativa interna, sentida, donde uno se identifica con su última obra. Y ahorita vamos a hablar de ella. Ella es nuestra querida, fíjense además que ella fue una de las organizadoras, coordinadoras del libro de la antología de mujeres escritoras yucatecas que presentó hace unos meses, Hach Yucatecas, que presentó esta antología donde más de 45 mujeres sacaron la pluma. Y bueno, ellas hicieron un trabajo extraordinario en un tiempo récord y les quedó pues lo que ya les hemos presentado antes, una obra muy completa con la pluma, con el pensamiento, con el corazón de muchas de nuestras escritoras, desde las consolidadas hasta las muy jovencitas. Fue una gran sorpresa este trabajo y ahorita vamos a hablar de ello. Ella es María Elena González Ortega. Mi querida María Elena, bienvenida a tu espacio Tiempo de Mujeres. Muchas gracias, Gina, por invitarme. Estoy muy, muy contenta de estar aquí. No, pues hasta que se me hizo mujer, tuve que esperar a que terminaran todos sus... Tiene una agenda muy amplia, entonces entre cursos y viajes y citas había sido difícil poder entrar en esta conversación. Pero fíjense quién es María Elena. Ella nació en la Ciudad de México. ¿En qué alcaldía? Cuéntame. Fíjate que fue en la... El origen. Yo soy Azcapotzalco. Es que yo soy más bien de por ahí de la Condesa. ¿Qué alcaldía viene siendo? Ay, jole, no sé. Ya se me fue la geografía, pero bueno. Es que fue hace tantos años. Originalmente en la Ciudad de México, pero quiero sacar esto del origen porque las yucatecas, que somos más que yucatecas, somos yucatecas por adscripción. Sí. Y ella reside aquí desde 1989, o sea que del centro del país ya no le queda ni el polvo. Ya tomó agua de pozo, ya dice yucatecas, dice come frijol con puerco y todo lo demás. Ya hasta lo cocino. Y ya hasta la cocinas además. Estudió un diplomado, está desde el 89 aquí en la ciudad de Mérida, estudió un diplomado en creación literaria con Literaria, Centro Mexicano de Escritores. Participa en el taller o ha participado en el taller permanente de narrativa con los escritores Alejandro Espinosa y Alejandro Carrillo y en el taller de narrativa del escritor Ricardo Guerra. Así también ha participado en los talleres Hipogeo y Uaye. Es autora del libro Isabel, que por aquí lo tenemos. Ahorita lo comentamos. Libro Isabel, una chulada de edición además. Esta fue una con la editorial Acequia, Casa Editorial, en 2018. Y también ha escrito varios cuentos que se han compilado en varias plaquettes, una de ellas en Atorrantes en 2017 y en las antologías Perversiones también de Atorrantes 2019. La perra que conoció el mar, que es del Fondo de Ediciones y Coediciones Literarias 2019 del Ayuntamiento de Mérida. Conexiones y Discurriendo de la editorial 1 y 5. Entre otras obras, además de este libro de Yucatecas. Y pues ahora, mi querida Malena,
nos encontramos con El Nuevo Bebé en una edición preciosa. Déjenme, se los presento. Nada más vean este título, El jardín que se apropia de mí. Esta es una edición de la Casa Bonsai, se los ponemos acá en cámara, una preciosa edición. Ahorita vamos a decirle dónde nos encuentra, nos va a decir dónde se encuentra, pero déjenme nada más adelantarles algo. En el jardín que se apropia de mí, las corporalidades se abren como territorios donde germinan la memoria, la enfermedad, la culpa y el deseo, o sea, temas profundos. Cada relato de esta selección es una herida nacida del dolor, un espejo donde la carne se descompone para volver a florecer. En este jardín inquietante, los personajes se funden con la tierra, el agua o los animales, recordándonos que lo humano también pertenece a lo salvaje. Con una prosa envolvente y descarnada, híjole, lo van a ver, María Elena González Ortega escribe sobre la vulnerabilidad de los cuerpos y su incansable diálogo con la muerte. En sus páginas, el horror se fusiona con la ternura, lo grotesco con lo sagrado, y la transformación se revela como la forma más pura de resistencia. El jardín que se apropia de mí, un libro que nos invita a mirar de frente aquello que tememos, el cuerpo que se pudre, la voz que se fragmenta, la vida que insiste en brotar, incluso entre las ruinas. Tome esa. No, definitivamente. Y bueno, esta es así nada más como que una primera vista muy rara de lo que encontramos en el jardín que se apropia de mí. Pues bienvenida de nuevo. Yo tenía que hacer este contexto. Además, si podemos ver la mesa con todas las publicaciones que ella ha tenido la oportunidad de presentar a lo largo de su carrera, donde encontramos cuentos y varias publicaciones que la han ubicado como una escritora muy sensible, una escritora con muy buena pluma, y que finalmente pues tiene este libro, el más reciente, que fue publicado recientemente, finales de 2025. Mi querida María Elena, pues antes que nada, cuéntanos, ¿quién es María Elena? ¿Cómo se convierte en escritora? Ay, ¿Por Gina, qué termina en la tierra del faisán, del vinado y el frijol con puerco? ¿Y por qué además me sigues encanta. aquí, además, promoviendo la Porque literatura me de encanta. mujeres? Mérida es un lugar fascinante. Desde que yo llegué a Mérida, me sentí de Mérida. Mira, ya hasta tengo el acento. ¿Ya lo ves? La verdad es que llegué hace, ¿cuánto tengo de casada? Desde el 89, ya son más de 30 años. 32 años. 32 años. Y desde que pisé Mérida la sentí como mía. Es una ciudad que te invita, es una ciudad que te acoge, es una ciudad sensible, tiene muchos atributos Mérida. Llegué aquí con mi esposo, con el que sigo aún casada, llevo todo ese tiempo de Maravilloso. casada, sí, y bueno, la literatura entró mucho antes a mi vida, entró desde chiquita. Mi papá era un ávido lector, poco lo menciona mi papá, sin embargo tengo varios cuentos de él. Él era un hombre muy sensible, estaba muy abocado al arte, le gustaba mucho la pintura, la música, de hecho tocaba el violín y el piano. Quería ser compositor, director de orquesta, ¿no? Y estudiar en el conservatorio, y el abuelo no lo dejó. O sea, el típico que el abuelo no, Sí, porque claro. te vas a morir de hambre. Sí, y no, pues, eso no funciona. Y se fue para contador. Pero siempre mi papá nos inculcó mucho la lectura. Desde chiquitos nos leía, ¿no? Nos leía mucho y nos daba libros para leer. Oye, me acuerdo mucho que mi mamá escondía las revistas esas famosas, ¿te acuerdas de Claro. Lágrimas y Risas? Ah, sí, claro. No, mi papá cuidadito, en Sí. casa nunca se compraban, pero en casa de mi abuelita sí, porque tenía primas y tías Sí. y ya sabes, vivían varias familias en el caserón de la familia, y siempre había en aquellas tradiciones, ¿no? Había en la entrada de la sala, pero también en el baño. Entonces Sí. el baño era un lugar espectacular para poder echarte una... Pero por supuesto, mi papá leía el libro vaquero. ¿cómo Ya te no? acordarás del libro, esas mujeres voluptuosas. Voluptuosas, sí. Bueno, todos esos que era literatura que no era para nosotros, Sí. pero ahí la tenían en la mano. Mi mamá la escondía en el cesto de la ropa sucia, ya lo sabíamos. Yo iba y lo sacaba de ahí, los cuentos, y me ponía a leer, ¿no? De ahí me vino esa inquietud.
y empecé como que a escribir. Fíjate que el otro día justo estaba sacando una caja donde tengo esas tarjetas que guarda uno de cuando eres novia. Y ahí entre esas, mi diario, ya siempre tuve diario, nunca lo encontré, va a sonar a cliché, pero creo que todas en algún momento tenemos diario, ¿no? Y yo sí tenía mi diario ese de, en México había muchos en los puestos de periódicos que te los vendían hasta con una llavecita. No, tenían sí, no, yo tuve diario también en la ¿Verdad? juventud, sí, y tenía la llavecita y tú muy segura te llevabas la llavecita y nadie te lo lee. A mí una vez me lo leyeron, Chuy. Sí, claro, y la mamá. La mamá. Y pues es que era la única forma de cuidarnos finalmente, ¿no? Eran la época de los 70 y mis papás temían mucho el asunto de las drogas. Claro. En los tiempos de Pregúntale a Alicia, ¿no? Pero todas tuvimos esos diarios. Todas lo tuvimos, de pasta roja o de pasta Sí, color vino, de divino. pasta verde, y ahí escribíamos, que ya no los encontré, quién sabe dónde quedaron. Pero fíjate que encontré otros hojas de cuaderno arrancadas con escritos míos. Y hay uno que digo, bueno, ¿qué tenía yo en la cabeza en ese tiempo? O sea, es increíble porque hablaba de que estaba yo en una caja, que no podía respirar. Pero bueno, yo creo que todo esto, cuando escribimos, es porque estamos volcando, ¿no? Claro. Lo que en ese momento estamos pasando, lo que en ese momento nos atrae, lo que en ese momento nos está haciendo que de alguna forma estemos pues inmiscuidos en la emoción o en algún problema, o siempre por ahí viene todo ese asunto, ¿no? Así empecé la escritura, ya con más fuerza cuando llegué a Guadalajara a vivir con mi esposo, porque yo he pasado de México, nunca viví en México como casada, me vine a vivir a Mérida. De aquí de Mérida duré 5 años y me fui aquí en Mérida, nunca escribí. Me fui a Guadalajara y ahí en Guadalajara empecé ya otra vez a retomar la pluma, con talleres. Empecé con talleres con escritores muy buenos en Guadalajara y de ahí para adelante, siempre buscando la forma de conectarme con los escritores, ¿no? Cuando regresé aquí a Mérida, te voy a platicar una anécdota. Me acuerdo que por primera vez llegué a la Filey. La Filey no tiene muchos años, tiene poco tiempo. Y yo me acuerdo que veía de lejos a esos escritores y veía yo a Carlos Martín, a Iván Espadas, a Celia Pedrero, a todos esos escritores, grandes escritores, ¿no? Muy buenos escritores. Y yo decía, ay, me gustaría conocerlos, pero yo los veía de lejos. Y mira, ¿quién me iba a decir que ahora tengo grandes amigos, ¿no? Sí, grandes amigos. Eres parte del grupo. Sí. Antes de seguir con tu obra, cuéntanos nada más para cerrar la idea. Estuvieron aquí Georgina Rosado y Mar Gómez. Sí. Fueron extraordinarios programas porque nos hablaron mucho de Yucatecas. La literatura, la escritura más bien es muy liberadora, muy terapéutica, sobre todo para las mujeres, y acabas de hablar de algo que tiene que ver con las emociones. Nuestros diarios era un encuentro con la pluma y el interior. ¿Crees que siga siendo para las nuevas generaciones una estrategia liberadora y de construcción interna, de reconfiguración interna? ¿Cómo sientes esta relación de las mujeres con las letras? Sí, lo creo totalmente, Gina, sobre todo ahora, por ejemplo, el cuento, las características del cuento, ¿no? El cuento, bien sabemos que tiene un inicio, un desarrollo y un final, pero dentro de ese inicio, desarrollo y final se debe de ver un conflicto, es como un viaje. Cuando tú te pones como escritor a escribir el cuento, es el viaje del héroe, se le llama el famoso viaje del héroe. El personaje tiene un deseo y ese deseo quiere llegar a cumplirlo, pero siempre debe de haber una fuerza que se oponga a él, ¿no? Entonces, esa fuerza que se opone a él es en donde vamos a encontrar el conflicto, y el conflicto no va a estar aquí arriba, es el conflicto visible, es el que menos importa. Ese trabajo que le da al personaje de realizar su deseo es lo profundo, lo que hay debajo, y en ese es en donde entra el conflicto interior, en donde entran todas las emociones, y en donde como escritores a veces no nos damos cuenta, pero ponemos mucho de las emociones que traemos de lo personal. Sí, yo sí creo que ponemos de lo personal. Te digo ejemplos de tanto de hombres como de mujeres. Por ejemplo, Carlos Martín Briceño. Sí, cómo no. Él siempre escribe de lo cotidiano, de su realidad. Entonces puedes ver acá un conflicto pequeñito, ¿no? Por ejemplo, un hombre que está, hace poquito nos compartió un cuento, un hombre que está en un centro comercial leyendo un libro cansado de la vida, y de repente no le pone atención a su hijo que está en los juegos y el hijo desaparece. Uy. Pero no nada más es el conflicto del hijo desaparece, sino el conflicto de que ella estaba harto de esa vida, que ya estaba harto de cuidar al hijo. Son muchas cosas más que vienen, ¿no?
Entonces sí creo que ahora las mujeres en la antología de Hatch se siente mucho en muchos textos maravillosos que hay de varias de las escritoras, se sienten mucho esos conflictos, ¿no? Esos conflictos que le pudiéramos decir cotidianos, pero que son conflictos de la vida real. Sí, y no solamente conflictos en toda la extensión de la palabra, sino también transformaciones que finalmente nunca estamos estáticos. La vida te va llevando por arriba y por abajo, ¿no? Y por todos lados. Y uno tiene que ir esquivando, chocando, levantándose. Y bueno, la pluma es un excelente acompañante para ello. Como organizadora, como coordinadora de esta publicación de Hachucatecas, tuvieron 43 participantes, hasta donde recuerdo el número. Sí, 40. Pero además te acompañamos en varias de ellos, hicieron reuniones para que las mismas autoras pues nos mostraran al público y compartieran con nosotros el público que no conocía a muchas de ellas. Varias son muy, muy conocidas, pero y ni quiero mencionar un solo nombre porque son tantas y son tan de buen nivel. No vayamos a omitir alguna. Sí, no se nos vaya a sentir alguna. Muchas muy amigas, otras que yo no conocía, pero también muchas jóvenes que realmente me sorprendieron con su pluma y esta idea de que, fíjate que con uno que anda en el feminismo ha sido difícil compartir la lucha feminista intergeneracional. Sí, tenemos difícil. Códigos diferentes. ¿Cómo nos va con la literatura y la escritura? Porque yo vi en ustedes un encuentro intergeneracional exquisito. Sí, la verdad es que sí, simplemente es respetar. La literatura da para todos. La literatura no tiene fronteras, o sea, no hay límites, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante. Las muy jovencitas tienen otros temas, definitivamente. Sí, totalmente, pero esos temas siempre tienen algo que ver con lo feminista, con lo femenino, con lo feminista. Sí, no lo femenino, con lo femenino como personaje, con lo feminista como concepto, como ¿no? Posición. Sí, como posición. Y sí se nota en la escritura. Y ahora con la IA y con el WhatsApp y con todas estas cuestiones de tecnología que hay, lo ponen y nos introducen en nuevos mundos. Sí. En mundos muy interesantes, pero muy, muy interesantes. Distópicos le llaman. Sí, totalmente. No, una maravilla. Nada más coméntame antes, porque bueno, Isabel, cuéntanos de Isabel. Porque además, fíjense en esta chulada de formato, estamos acá. Vean esta exquisitez con Isabel. Yo había oído hablar de Isabel, hasta ahora lo tengo en manos, así es que no puedo hablar de ellos. Cuéntanos de Isabel, ¿cómo llegas a Isabel? Fíjate que Isabel, antes de llegar a Isabel, Gina, hice el cuento de Xochitzintli, que está en esta revista, que es Molino de Letras. Esta fue la primera vez que a mí me publicaron. Me publicó Eusebio Rubalcaba, un gran escritor que ya ahora descansa en paz, y en un taller me publicó el cuento de Xochitzintli, que te lo voy a mandar porque viene en el de Travesía, pero ya no está. Pero bueno, lo vas a tener, que este es el cuento de Xochitzintli, mira. Ah, mira, es un cuentito. Es un cuento de una tlatlamiani. Las tlatlamianis eran como las geishas, pero de los aztecas. ¿Cómo crees? Eran mujeres que eran educadas, fíjate desde dónde venimos, eran educadas para dar placer al guerrero, ¿sí? Desde chiquitas eran escogidas por sus guerreros y no podían hacer otra cosa más que estar abocadas a ellos. Ajá. Entonces, cuando venían las épocas de lucha, ellas acompañaban a los guerreros y se dedicaban en plena alma y cuerpo a estos guerreros, a atenderlos. Y Xochitzintli habla de cuando llegan los españoles y ellas van acompañando a sus guerreros y de cómo los españoles hacen uso también y ultraje de todas estas mujeres maravillosas, ¿no? Porque eran mujeres que eran que les enseñaban, tenían conocimiento, eran muy ilustradas. Entonces, ese cuento de Xochitzintli nació en esta revista porque estaba yo con Lope Ávila en un taller. Y después de ese cuento de Xochitzintli dije, bueno, si ya platiqué de Xochitzintli, ¿por qué no ahora avanzo un poquito en la historia
y hablo de una mujer que cruce en una nao, de las primeras naos a la Nueva España. Ya, uy. Pero este libro de Isabel, no sabes, me costó, fueron como 6 o 7 meses de investigación, porque yo soy medio metidita y medio exagerada, para saber cómo era el ambiente, cómo eran las naos, a qué olía, en lo que se comía, todo, ¿no? Y así nació en Hipogeo con Víctor Garduño, fue que nació este cuento de Isabel, que la verdad es un cuento de los que a mí me gusta mucho y me gustaría continuar con esta. De hecho, tengo varios cuentos de esta serie, pero no los he publicado. Después de Isabel viene Tálica, que es una esclava negra que viajaba en la nao con Isabel. Entonces, de ahí viene Tálica. O sea, como que van avanzando la historia. Y la edición es de Alejandra, es de la editorial. De la editorial de... Hipogeo, Taller Cuentos. Es de Hipogeo, ese es el grupo. Ese es el grupo, pero la edición es de esta amiga, gran amiga de nosotros, que es Alejandra, que es una editora maravillosa, ¿sí? Exequia Acacia Editorial, aquí en Talum. Es muy, muy buena. No, pues qué maravilla, pero pues ahora sí, cuéntanos cómo llegamos al jardín que se apodera de mí, y este viaje por el cuerpo, por los sentimientos, por el dolor. Nada más déjenme decirles, con una mirada mordaz, tierna y minuciosa, María Elena lo refuta. Su libro opera como una unidad crítica en donde lo menos importante es el cuerpo, sino la percepción que tenemos sobre él y cómo nos sometemos a sus impulsos o lo rechazamos como lo otro, lo distinto. Es como menciona el título, una apropiación. El cuerpo nos obliga a actuar según sus necesidades, más allá de las discusiones introspectivas. O sea, es como entrarle de fondo al cuerpo, no solamente al cuerpo, sino al alma. Tiene muy buena referencia con un prólogo de Mateo Peraza que nos introduce a esta obra que sintetízanos. Claro, hay que comprarla. ¿Dónde la podemos encontrar? Fíjate que ahorita solamente conmigo o por Amazon. Ya voy a estar en contacto con Dante y con la Quinta Molina y con algunas otras. Maravilla. Con algunas otras ya para que la puedan comprar ahí. Cuéntanos de este cuerpo y este proceso de dolor, del encuentro, de la muerte, la visita con el doctor. El jardín que se apropia de mí. Y la verdad, viendo varias partes del libro que apenas descubrí este fin de semana, pues me vi muy reflejada en ello, porque precisamente con un duelo personal de mi mamá entré al jardín. Sí, ese es especial para entrar. Parte de mi terapia de recuperación fue a través del jardín, y te encuentras ahí con toda tu vida y donde ya no he querido salir, ¿no? Porque es todo un proceso interno muy interesante. Cuéntanos del jardín. Fíjate que el jardín que se apropia de mí son una serie de cuentos que he escrito a lo largo de toda mi trayectoria y que yo los fui recolectando. Siempre me ha gustado este tema del desgaste de la mente, el desgaste del cuerpo, todo este tipo de temas, porque además siento que son temas muy reales, ¿no? Que luego a la gente les huye, pero pues es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Digo, no vamos a ser eternamente jóvenes, ¿no? Sí, nunca va a ser así. Y siempre me ha gustado mucho como que en la literatura no quedarme en lo visible, sino irnos a lo más profundo, ¿no? El por qué el personaje está sufriendo. ¿Qué es lo que hace que ese personaje sufra? Porque yo me pongo a pensar, no sé, Gina, a ti te debe de pasar. O sea, tú tienes un problema que a lo mejor para la gente que lo ve desde fuera, dice, pues si no pasa nada. Sí, no pasa nada. Es muy suavecito su problema. Sí, ¿no? Frente a otros problemas, sí, claro. Pero para ti, pues para ti tiene algo muy fuerte ese problema, ¿no? Para ti te ha costado mucho resolverlo, o cada vez que das un paso más, pues te vuelves a hundir, ¿no? Sí. Creo que en el jardín que se apropia de mí es este desgaste en todos los cuentos. En el primero, que es del jardín, que es Acuosa, es un cuento fantástico. Aquí en esta antología hago unión de lo cuento fantástico con cuento realista, ¿no? Sí. Y en ese cuento fantástico, por eso te hablaba de mi mamá, es como mi mamá siempre está ahí presente, ¿no?
La muerte de las mamás para las mujeres, yo he sentido toda la vida que es muy fuerte. Es un tema que no se aborda mucho y que sin embargo se debería de abordar, ¿no? Al igual que el empezar a envejecer. Las mujeres siempre pasamos por un proceso hormonal de desgaste muy fuerte y eso es lo que siempre debemos de tratar de abordar o de tomar, dejar que fluya en la literatura, ¿no? Ahora ya hay más literatura de esto. Por eso es que en cada uno de estos cuentos siempre se ve como ese desgaste de la mente o del cuerpo o incluso del alma, o luego viene la muerte, ¿no? Sí, claro. La verdad es que me gusta mucho leer, por ejemplo, leía yo mucho a Amparo Dávila, que ella hacía como que esta reflexión de los matrimonios y el desgaste de los matrimonios, porque aunque tenga, ¿cuánto me dijiste que tenía de casada? 32 años. Bueno, aunque tenga 32 años, los matrimonios no son perfectos. Claro. Y hay mucho desgaste, incluso en eso hay desgaste y hay etapas, ¿no? Que yo creo que se ven en El jardín que se apropia de mí. Hay un cuento en el que hablo, que incluso lo tomé del cuento de Amparo Dávila, sí, que hablo mucho de esta situación de la mujer que el esposo llega constantemente a casa pero lo siente distante, ¿no? Sí. O hablo mucho, hay un cuento también en el de las letras que también hablo hay ahí algo del matrimonio, ¿no? En el cuento de, ahorita te digo cuál es. Aquí está. En este cuento, en el cuento de reptiles deslizándose por el suelo. Ese no ha llegado. No lo llega. Cuando llegues es de una mujer que empieza a volverse como loca porque empieza a sentir que las letras le salen por todos lados, ¿no? Ay, entonces, bueno, pero no nada más encuentras eso, sino vamos al conflicto interior, ¿no? A lo que hay profundo, a todo ese desgaste que ella siente, ¿no? Porque, bueno, eso pasa en la academia, ¿eh? ¿Verdad? Yo salí corriendo. Sí, ¿verdad? Las letras y las citas teóricas me salían ya por todos lados. Oye, yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad que me tenía un examen de álgebra y que dos noches antes estábamos estudiando álgebra. Bueno, te acostabas y veías números por todos lados. Sí, claro. Entonces, ese es todo este desgaste que luego no queremos reconocer y que está en El jardín que se apropia de mí. En cada una de las historias hay un desgaste del cuerpo, desgaste del alma, hay desgaste, por ejemplo, hay de alcoholismo. Uh-huh. Mi papá era un hombre alcohólico, por esto que te platiqué antes de que empezáramos con este momento, era un hombre alcohólico porque un hombre frustrado, y creo que las frustraciones te provocan desgaste de una u otra manera, de mente, y el desgaste de la mente pues equivale al desgaste del cuerpo y el desgaste de emoción, el desgaste de muchas cosas. No, y estás hablando aquí en El jardín que se apropia de mí, que es parte de la página 77 estás hablando de una situación que estamos viviendo en este mundo contemporáneo, donde han confluido las emociones, los conflictos, los retos, lo inalcanzable de lo que la sociedad espera de ti, y te metes en una vorágine desde el cuerpo, ¿no? Desde el cuerpo y de lo que la sociedad espera de ti, y llega un momento en que te encuentras atrapado en una situación que les está pasando, pues pon tú, nosotras ya vivimos y mal que bien navegamos y salimos, pero nos lo estamos encontrando mucho ahora que trabajamos en comunidades con los jóvenes, ¿no? Y es algo que se tiene que finalmente hablar, trabajar, porque nos encontramos en una situación de eterna lucha interna. Y bueno, se ve reflejado en estos cuentos que tú planteas. Gina, yo me pongo a pensar, la depresión yo siento que la depresión terrible. Es una enfermedad que está como de moda ahora, ¿no? Terrible. La depresión y la depresión, la ansiedad, depresión, la van jalando muchas mujeres, la vamos jalando, porque yo entre ellas, ¿no? Yo mucho tiempo he estado con antidepresivos y con ansiolíticos, no me da vergüenza, ¿no? Decirlo. No. Antes era una enfermedad intocable. Entonces yo creo que este tipo de literatura abre también abre la mente y las emociones a que no te dé pena, ¿no? Léelo y infórmate, porque se maneja todo, se maneja alcoholismo, se maneja depresión. Hay otro punto muy importante, lo platicaba yo con una persona con la que me encontré un día que iba yo de viaje, el respeto a los adultos mayores. Adultos mayores, sí. Los adultos mayores, el último cuento es el cuento de mi suegra. Ya. El personaje es mi suegra, ¿no? Ese sí lo vi, sí. Uh-huh. Y es el último cuento, es el más largo, está narrado en primera persona y en segunda persona. Sí. Yo vi cómo mi suegra
era una mujer, y lo platicábamos hace rato, Gina, esas mujeres que por educación no sueltan su vida. Jamás. No la quieren soltar, están viviendo, o sea, más bien están como zombies, ¿no? Como zombies caminando, tratando de vivir y no avanzan. Porque la sociedad así se los marcó, es lo que te decía hace un rato de Sí. mi mamá, ¿no? Y cómo te genera toda los dolores que finalmente las hijas cargamos, los dolores de las ancestras porque vivieron otra época. Mira, María Elena, la verdad ha sido un gran encuentro, quiero felicitarte. No tenía la oportunidad de conocerte más que a través de Yucatecas y nos había comentado, pues tus compañeras nos habían hablado de tu trabajo, te sigo en redes, ya nos conocíamos, las acompañé tenía el varias gusto. veces en las presentaciones de Yucatecas, pero la verdad fue un gran encuentro porque me tocó de fondo. Sí, yo también tengo problemas de ansiedad y depresión, no permanentes, pero a lo largo de mi vida, ¿no? Lo vamos librando. Y es algo que no estamos acostumbrados a decir porque demuestra debilidad, pero somos mujeres triunfadoras que también nos deprimimos, ¿no? Pero que a través del trabajo, de las narrativas, a través de la literatura, del deporte, de la política, de la actividad que ustedes quieran, sí. uno tiene que ir trabajando para poder salir adelante. Y bueno, para las mujeres no ha sido difícil, no ha sido nada fácil, pero ahora la gran preocupación para mí son los y las jóvenes. Sí. No solo las mujeres, sino también los hombres, donde pues hay una gran limitación para ellos y que pues bueno, esto es la vida, ¿no? Finalmente hay que atravesarla. Pues muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, a ti, muchas es un gracias, espacio, Gina. cuando quieras venir a presentarnos, cuando hagas la presentación, ¿vas a hacer presentación? Ya fueron. Ya fue. Fue en México, en la Filey, y una acaba de pasar. Sí, ya. La hiciste ya acá. Ya fueron ok. dos, en la Filey y otra en el José Martí. Cierto, la de la José Martí, cierto. Sí, bueno, sí. entonces, a través de tus redes te podemos contactar para conseguir el libro, Sí. si nos dices. Sí, estoy como la Toscana ABC, es una larga historia que ahora no te la voy a contar, ya no hay tiempo, pero estoy como la Toscana ABC. Pero sí, ahí me pueden, igual en Instagram. Instagram es La Toscana BC. B alta C de casa. La Toscana BC. Pues mi querida María Elena, un gusto tenerte aquí. Muchas gracias por compartirnos este espacio y felicidades de nuevo por esta obra. Muchas gracias a ti, Gina. Léanla porque es un encuentro profundo con uno mismo. A mí sí me movió, me llevó a todo un proceso que tiene que ver con mi jardín con tu y jardín. el duelo de mi mamá. Es ¿no? el jardín de cada quien, en Sí, efecto. es el jardín Sí. de cada quien. Muchas gracias a ti, recomendamos, Gina. Un súper placer. Y a ustedes, queridas amigas, amigos de la revista Peninsular, gracias por estar con nosotros. Su amiga Gina Villagómez les desea lo más bonito del mundo y los esperamos la próxima semana con otra invitada muy especial. Disfrútenlo.